Te doy la bienvenida a un video más en mi canal Transformando Vida 02. Mi nombre es Lina Rodríguez y soy psicoterapeuta, coach de vida e integral y máster en PNL. Estoy aquí porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Quién es esa persona más importante en tu vida? Así que no te vayas, quédate, que en breve continuamos con este tema. Iniciemos este tema que está súper interesante, ¿verdad? A ver, les voy a empezar contando que cuando yo suelo hacer esta pregunta a las personas y les digo, oye, ¿cuál es la persona más importante en tu vida? Me responden mi papá, mi mamá, mi esposo, mis hijos. Cuando la persona más importante en tu vida debería ser tú misma, ¿sí? Y yo les voy a contar por qué. Por ahora déjenme contarles un poco de mí. Antes de empezar en mi camino de formación, también solía responder esto. Solía responder que las personas más importantes en mi vida eran mis hijos y mis padres. Y bueno, y mi esposo. Pero cuando empiezo a entrar en formación, y empiezo a estudiar ciertos temas, a aprender, un día me doy cuenta que realmente la persona más importante en mi vida debo ser yo. Y que la mejor inversión que yo puedo hacer en mi vida es en mí misma. ¿Por qué? A ver, empecemos un poco adentrándonos a este tema. Y es que, un ejemplo, cuando yo estoy mal, ¿verdad? Cuando yo estoy molesta, tengo sentimientos de rencor, de rabia, de enojo, yo estoy transmitiendo eso mismo a las personas que me rodean. Lo que quiere decir que si mi mundo interior está funcionando mal, hay algo mal, eso mismo yo estoy transmitiendo a mi mundo exterior. Entonces, allí fue cuando empecé a entender que realmente la persona más importante era yo. ¿Por qué? Porque si yo estaba bien, iba a transmitir ese mismo bienestar a las personas que yo consideraba en ese momento que eran importantes. En ese momento, pues, mis padres, mis hijos y mi esposo. Entonces yo decía, no, ellos son lo más importante y me olvidaba de mí. Me olvidaba que yo tenía que estar bien y que era la persona que debía trabajar en mí, que nadie podría arreglar el mundo, ¿verdad? Si yo no lo hacía. ¿Qué sucede? Que eso mismo está pasando con millones de personas. Muchas madres quieren ser buenas madres, ¿verdad? Muchas esposas quieren ser excelentes esposas y están buscando afuera esos recursos para lograr hacer esto. Cuando realmente todo esto se debe trabajar dentro, en mi mundo interior, sanando mis heridas del pasado, elevando mi autoestima, trabajando mis emociones, reconociéndolas y gestionándolas. Y eso mismo, cuando yo lo aprenda, cuando yo lo trabaje, voy a poder transmitírselo al mundo. Entonces, miren cómo estaba de mal que todo el día regañaba a mis hijos y decía que eran lo más importante para mí, ¿verdad? Y aparte, a ver, ¿cómo les explico eso? Me cohibía yo cosas por darle a ellos, ¿sí? Diciendo, no, es que ellos van a tener lo que yo no tuve. Pero allí estaba la herida, allí estaba el dolor, el enojo, la rabia de yo no haber tenido eso que yo quería darle a ellos, cuando realmente lo que nuestros hijos buscan es amor, comprensión, todo más basado en valores que en lo material. Entonces, allí fue cuando entendí que yo debía trabajar en mí, que si yo quería ser esa esposa, esa buena esposa, comprensiva y que mi relación funcionara, debía trabajar en mí. Ahora, vamos a hablar de algo que también es importante, es esa inversión que nos toca muchas veces hacer y que decimos, no, yo esto lo aprendo sola, ¿verdad? Déjame decirte que hay dos formas de hacer las cosas. Y yo lo experimenté. Había dos formas. O lo hacía sola o lo hacía con ayuda, ¿sí? O lo hacía sola y me tardaba muchos años buscando la mejor versión de mí, o
o buscaba ayuda, invertía en mí, porque esta es la mejor inversión que podemos hacer, nuestra mente y nuestro ser. Esa es la mejor inversión que tú puedes hacer. Incluso cuando tú te transformas desde adentro, todo tu mundo exterior también se transforma. Entonces, allí fue donde yo dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces dije, hay dos opciones, o lo hago sola y me tardo mucho tiempo, o empiezo a invertir en mí, no solo tiempo, sino también dinero, ¿sí? Y me comprometo a lograrlo y lo hago sí o sí. Y allí fue cuando empecé, ¿sí?, a trabajar en mí, a transformar mi mundo interior. Entonces todo se empezó, como les digo, a transformarse en mi mundo exterior, porque realmente empecé a tener mejor comunicación con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, con mis suegros, con la familia de mi esposo y con mi familia. Entonces, esto es algo muy bonito cuando nosotros empezamos a trabajar nuestro mundo interior, cuando empezamos a reconocer que somos seres extraordinarios, seres maravillosos, seres únicos y auténticos. Así que recuerda, la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo, y tú eres esa persona más importante de tu vida.